Hola, bueno, acá estoy de nuevo. Esta es la segunda parte del video que estamos haciendo sobre fracaso productivo junto a Fundación La Bomba de Miel. Como que estábamos recién entrando en calor y ya se terminó la hora, entonces decidimos seguir un rato de más, un rato más. Ahí voy a invitar a Fabio y a Carlo. Espera, wait, porque yo esto, ahí los acepto. Fabius, a ver, aceptar. Estoy aceptándolos, pero no sé si aún ahí aparecen. A ver quién aparece. Carlos, ahora sí está vos. ¿Está Fabio también ya? ¿O no? Todavía no está Fabio. A ver, transmitir junto a Fabio. Yo creo que tengo algo, una configuración en Instagram que permite que hayan dos personas. A ver si se abre para hacer. Ahí viene Fabio, ahí estamos los tres. Ahora sí. Ahora sí, ahí me pongo, ahí pongo el Dale. video. Bueno, eh, pensaba esto, como la ensoñación, esto que decía Fabio de Ilia, de haber vivido como un método de sobrevivencia, el estar ensoñando, el estar creando así en su mundo, porque estos proyectos lo que tienen es que son como la idea de boceto también, ¿no? Me parece que la idea de boceto está como muy fuerte junto a la idea del fracaso productivo. Me acordaba de ustedes hablando en alguno de los vivos, algo que como acuariana, como acuarianes, supongo que le da pasado, esto que pasa que uno está con una idea, ¿no? Y después de que esa idea está en forma como de nebulosa, cuántica, pongámosle, hasta que se concreta, bueno, y todo la cantidad de sucesos de fracaso que sucede, que ocurren en ese trayecto, ¿no? A mí me encanta esto de ver los bocetos del Palacio de los Proyectos, porque vos ves el bocetito con sus descripciones, como, no sé, yo ahora estoy presentándome, espero lo de verlo, porque implica todo un montón de cosas para hacer una muestra y tenés que hacer todo ese detalle, pero después no sé cómo va a quedar realmente en sala, o sea, te piden tratar de hacerlo lo más específico posible, comprobarlo, y vos decís, no sé, porque las dimensiones de la sala son otras, porque una cosa es lo que tengo en la cabeza y tengo que presentarte un proyecto que todavía no lo tengo hecho. Entonces, bueno, ¿qué pasa con este recorrido que hay entre la idea y la manifestación de esa idea? Y bueno, y por ahí cómo ellos lo fueron resolviendo o qué quieren decir ustedes al respecto de esto. Qué chanta. Eh, a mí me pasa bueno, por lo general a mí me pasó eso, que fue un gran encontronazo con yo vengo del mundo de la arquitectura y ya me costaba muchísimo cerrar los procesos, las presentaciones, las famosas entregas, digamos. Para mí eran una tortura crónica porque siempre estaba en estado boceto, siempre estaba en estado croquis, en estado mutación, eh, y, y creo que a mí personalmente, estos son procesos muy personales, ¿no? Pero que no, nunca, me cuesta mucho salir de la idea a la materialidad plástica, eh, objetual, matérica. Y entonces como que eso para mí fue una tortura Mm. por muchos años, porque no encontraba ámbitos donde eso pudiera ser factible, y ni hablar en la arquitectura, ¿no? La arquitectura es un sistema en el que sí o sí uno tiene que llegar a un objeto matérico, pasar por la obra, y bueno, y llegar a un estadio. Y, y bueno, yo después me fui amigando, y en eso sí lo creo que me sumé como a esa corriente más
feminista, por decirlo de una manera, pero femenina, en términos no por el feminismo en sí mismo, sino como una manera posible, donde las ideas, las ensoñaciones también son matéricas, son materia. Pasa que se presentan se manifiestan de una manera distinta, entonces tienen como otra posibilidad que a mí me gustó mucho también en el Palacio de los Proyectos y Emilia, que tiene ese formato, ¿no? Este palacio que generan es un palacio de papel, un papel japonés, no sé bien cómo es, pero tiene busca esta manera de trabajar con esa materialidad que es muy específica de una manera creativa. Entonces, la idea y el proceso y la forma en que se comunica o se comparte manifiestan esa alteridad también, ¿no? Claro, lo llevaron al mundo visible desde un lugar como muy coherente entre idea y materia, ¿no? Pensaba que pasa lo mismo también, por ejemplo, eh, si uno eh, aborda la materia desde la materia. Eh, por ejemplo, yo soy profesora de escultura, ¿no? Entonces, en la escultura, bueno, pasa lo mismo poner en la pintura o en una instalación, o en hacer un video, lo que sea, cuando vas a editar, pero voy a poner el ejemplo de la escultura porque pensaba recién, bueno, uno está en el mundo de las ideas hacia la materia. Cuando estás desde la materia hacia la materia también ocurre esto de que vos estás, hasta que aprendés a manejar, por ejemplo, la arcilla, para que la arcilla se quede de determinada manera, para obtener la forma que vos querés, pasás por un montón de situaciones que se cae, que no es el grosor adecuado. Por ejemplo, pasa cuando las niñas empiezan en la escuela, también como docente, esto lo ves, y es ahí donde tenés que estar, ¿no? Como docentes ves cómo los chicos quieren hacer, por ejemplo, un caballo, y cuesta que el caballo se sostenga, porque le hacen la parte de arriba muy grande y las patitas son finitas, y demás. Y entonces ahí también ocurre una frustración, un fracaso, eh, que es, bueno, ni siquiera sé qué es lo que está en la mente de esos niños, cómo tienen el caballo, digamos, en su imaginario, pero sí estoy viendo cómo ellos intentan resolverlos a nivel materia, y, y entonces ahí volvemos con esto, ¿no? De el fracaso como parte del aprendizaje, ¿no? Como parte de la vida. Ahí me parece que estaría bueno sumarle esto de lo productivo, ¿no? Que también es una eh, dimensión muy particular de acuerdo a cómo lo miramos, ¿no? Porque qué es productivo depende de un sistema y de una sujeción de norma, ¿no? O sea, lo productivo está normalizado y está de muchas maneras también estandarizado, ¿no? Y para el arte tenemos unos estándares que son muy claros, ¿no? Lo que es productivo y lo que no, Mm. como también para los fracasos, ¿no? En el arte sabemos, tal vez pongámoslo, sería, me parece a mí un poco más simple, ¿no? De entender que en el arte es mucho más claro entender cuáles son los éxitos posibles, ¿no? Y seguramente que no son más de 10. Me arriesgo totalmente a decir que no hay más de 10 posibilidades de éxito en el arte, ¿no? Que las podría nombrar, pero no quiero hacer la lista así, me parece antipático, pero son 10 las posibilidades de éxito. El resto de todo lo que hacemos son todos fracasos para esa medida. Y la productividad con lo productivo, digamos, del arte, pasa más o menos lo mismo, ¿no? Lo productivo en el arte es muy poco. Ser productivo en el arte es realmente una medida muy pequeña, ¿no? Entonces, bueno, también, ¿qué es lo productivo de un fracaso en esos términos, digamos? Por supuesto que de un fracaso no podemos hacer algo productivo como lo productivo que es un éxito productivo, porque un fracaso productivo es una cosa totalmente distinta, ¿no? Un éxito productivo es una cosa, un fracaso productivo es otra cosa, por más que la palabra productivo sea la misma.
quiero ir a esto porque me parece que es interesante también poder plantearnos, que era una de las cosas que también nos interesaba en torno a nuestra comunidad en la bomba de miel, que tiene que ver con esta noción, ¿no?, de las medidas, ¿no? Nosotros hemos trabajado mucho en lo que entendemos como el momento raíz, digamos, de la bomba de miel, ¿no?, que tiene que ver con la medida de lo posible, ¿no?, de cuáles son las medidas de nuestras posibilidades reales, ¿no? Y de ahí cómo se define la realidad, porque a veces uno tiene unas medidas de lo posible, lo real, que luego en la realidad las tensiona, las estira, las achicla o las achica, ¿no?, las reduce, las minimiza. Sí. Y es interesante tener mucha conciencia sobre todo esto. No sé si estoy siendo muy abstracto, pero es muy interesante poder tener conciencia de todo esto, porque cuando uno tiene conciencia, por ejemplo, de que un éxito productivo no es lo mismo que un fracaso productivo, entiende lo productivo desde otro lugar, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo productivo en un fracaso? Y para nosotros, en la bomba de miel, eso también tuvo mucho que ver con esta noción de Mark Fisher, ¿no? Aquello, ¿no?, también en el libro de los fantasmas de mi vida, aquello, ¿no?, de vive el resentimiento, ¿no? Aquel texto maravilloso, uno de los textos con los que cierra el libro, ¿no? Y él un poco que vive el resentimiento con signos de admiración, trae esta noción también, ¿no? Porque el resentimiento también es algo que no le damos un lugar posible de ser productivo, ¿no? Siempre hay que trabajarlo para salir de y entonces entrar Sí, o en la posibilidad de, reprimirlo. o reprimirlo, no curarlo, reprimirlo, etcétera, ¿no? Y con el fracaso productivo pasa lo mismo, es un poco que el fracaso productivo tiene también para nosotros esos signos de admiración, ¿no? Es productivo en términos de que es un fracaso muy orgulloso de tal, ¿no? Porque ahí encontramos también una medida que hace a una humanidad que somos y que muchas veces en el mundo del arte la vemos muy exigida, la vemos muy bajo presión, la vemos muy dominada por ciertos tipos de pretensiones que son muy difíciles de alcanzar. Entonces, es que la gran mayoría de las veces vamos a fracasar. Entonces, ser unos fracasados productivos es algo muy interesante y es algo muy potencial. Para nosotros lo entendemos interesante porque para nosotros es el gen de lo diverso, es la posibilidad de entender, encontrar diversidad, que ese es nuestro propósito. Entonces por eso también está bueno esto que decís, Fabio, de, dentro de qué marco se vuelve algo productivo. No, para nosotros el fracaso productivo es aquello que es origen, gen, el alma o el magma interior, el núcleo interior de una potencialidad creativa que trae un lenguaje o renace o nace un lenguaje nuevo, un lenguaje diverso, otra manera de expresión que para nosotros la diversidad permite una humanidad más amable, que integra, que incluya y que permita que cada ser humano sea quien quiera ser y tenga y su núcleo y su magma se potencie en su mayor expresión. Entonces, ahí es donde para nosotros se genera la potencialidad creativa de un fracaso, en los términos de cada uno, ¿no? Qué hermoso. Yo cuando estaba pensando en las preguntas, y qué sé yo, me vino esa pregunta, digo, ¿cuál es la diferencia entre el éxito y un fracaso productivo? O sea, como si tuviese que equiparar, ¿no? El éxito, como si, no sé, si fuese cualitativo, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el éxito y un fracaso productivo? Es como que el éxito siempre está acá y el fracaso productivo siempre está acá, ¿no? Más o menos, si tuviéramos que medirlo. Según esto, otra de las preguntas que me surgía era, bueno, éxito y fracaso según quién evalúa, ¿no? El tema de la evaluación es un gran tema, ¿no? Porque ahí está como la medida de lo que dicen, ¿no? Esto de la medida me parece que tiene que ver con la evaluación.
y vuelvo ahí a recordar esta evaluación interna y la medida interna con la medida externa y la medida externa con la medida contextual, y así en esas tensiones vamos, ¿no? Mm. Eh, Ahí es interesante esto de la evaluación, ¿no? Porque también a nosotros nos ha sido muy útil, creo que en la etapa de fracasos productivos, en el mes Black Mirror, con Ilya y Emilia Kabakov especialmente, pero también en el mes que siguió, que fue el mes Sysmatrix, que fue un Ah, mes sí. que trabajamos mucho también todavía con esa noción, ¿no? A partir de todo el cyberpunk. Y nos gustó mucho también la posibilidad de revitalizar esto de lo evaluatorio, ¿no? Porque lo evaluatorio también ha tenido distintas características de ser en diferentes tiempos de la humanidad y por supuesto claramente, ¿no? Distintas. Lo evaluatorio hoy es algo que está dado en torno a la competencia de mercado, ¿no? En general. Pero eso no es algo que ha sido toda la vida así, ¿no? Entonces, lo evaluatorio también tiene la posibilidad de ser revisado para marcar los parámetros que podemos entender como medidas desde otros lugares, ¿no? Bueno, lo vimos también cuando estudiamos en el mes Duchamp, que hicimos en el mes Marcel Duchamp, ¿no? Cuando veíamos cierta obra de Duchamp que trabajaba justamente con estos juegos, ¿no? El Talón, Talle Talón, que es una obra, ¿no? Que trabaja justamente con la noción de medida y de cómo la medida es relativa a cierto tipo de percepción que es evaluatoria, pero en términos de evaluar, no Mm. de evaluar, o sea, de darle valor, Valor. que no es hacerla competir, ¿no? Entonces, hay algo acá que también a nosotros nos interesó y que fue muy interesante, digamos, se dio muy potencial en el Messis Matrix cuando veíamos la propuesta del cyberpunk, que un poco propone eso, ¿no? Evaluar las cosas desde otros parámetros que no son los marcos del mundo capitalista que conocemos a nivel masculino competitivo y que en ello ha marcado la hegemonía, digamos, ¿no? Sino que hay otras posibilidades y esas posibilidades tienen otras capacidades que nosotros como artistas podemos desarrollar también, ¿no? Entonces, digo, porque estos márgenes, ¿no? Como por ejemplo el evaluatorio, el fracaso, lo productivo, el éxito, son márgenes que en el arte siempre manejamos desde una muy acotada calidad de sus definiciones, pero hay muchas más, ¿no? Hay muchísimas más, y a nosotros en la fundación, por ejemplo, Fundación La Bomba de Miel, siempre nos interesa eso, ¿no? Ir expandiéndonos, que no significa negar, no estamos en desacuerdo con lo que sea evaluatorio a nivel competitivo, nos parece que está bien, nos parece que todo funciona en su medida y en su justo ámbito y contexto, pero no todo es para todos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, vamos viendo, ¿no? Otras alternativas que nos permitan justamente en la diversidad sentirnos también propicios, ¿no? De ser y de ser artista y de hacer arte. Claro, es como ir corriendo esos parámetros también, ¿no? Con los que se mide el arte y bueno, y el arte y sus alrededores. Eh, Ahí está Tincho Villalba, no sé si quiere entrar al vivo, no lo entiendo, porque dice, hola, acá estoy, me uno. Bueno, Carlos, bueno, él por ahí me dio, como digo, justo entró en un momento donde vos estabas hablando esto del valor, de la competencia y demás, y bueno, son temáticas que con Tincho hemos hablado muchas veces, bueno, las estás mirando, está bien, Eh, de cómo también eso cómo te pega cuando uno
empieza en el caso de, bueno, voy a poner tu caso, Tincho, porque te conozco, sos de acá de Neuquén, es un artista de Neuquén, para quienes están mirando de otros lugares. Cuando alguien entra a trabajar de una manera en que tiene una demanda, ¿sí? Como artista, que va teniendo una demanda, eh, que implica esto, estar como... sí, igual, listo, o sea, ya pensé en vos, Tincho, pero podemos hablar de cualquiera, ¿no? No te sientas como... o sea, estamos poniendo como el caso de un artista que empieza a trabajar, empieza a tener una demanda y esa demanda lo golpea como en un punto, en el sentido de que tampoco estamos preparados para estar en un mundo con cierto grado de competitividad de mercado, ¿no? Y cómo ahí empieza otro camino de crecimiento para ir negociando con eso. eh, y bueno, y los peligros que también conlleva ese transitar, ¿no? Eh, Porque creo que quienes nos hemos formado en la academia, salimos de una institución de la que no sabemos ni siquiera cómo vamos a ser artistas, porque es algo que no se aprende en la escuela, y menos aún cómo vamos a negociar con el mercado, ¿no? Entonces, ahí empiezan como esos primeros golpes de fracaso, porque vos decís, ¿qué es esto? Es como, no entiendo nada. Y, y aparte que el mundo del arte tiene como esos mecanismos con los que hay que estar como muy ojos abiertos y atentes e informarse, porque son mecanismos de seducción, son mecanismos de precarización, son mecanismos que te van llevando a lugares donde de repente decís, ¿dónde carajo estoy y por qué estoy acá? Y si no soy esto y si no hago esto, ¿no? Como que eh, no quiero ponernos como en rol de víctima, pero sí que cuando en una carrera de un artista que recién arranca, por ejemplo, saliendo de los estudios, o en un momento donde después de 10 años de trabajo empieza a haber una demanda del entorno de su hacer, son momentos ahí bisagra y son momentos donde siento que es importante saber mesurar esto de el fracaso y el éxito también, ¿no? Porque hay que ver cómo se aborda el éxito. Eh, bueno, no sé, eso. Sí, No sé, sumo Tincho, esto de... ¿qué piensas? No, seguí, Carlos, que por ahí si Tincho quiere comentar algo ahí, más allá que entraste y pensé en vos y en nuestras charlas, pero esto es algo que, bueno, para algo que muy valiente que dice Tincho que en su caso fue dejar de beber, ¿sí? Dejar de beber en qué momento, o sea, cuando, porque digamos, nosotros conocemos tu historia, pero nada, después si querés agregar algo, agrega. Pero bueno, ahí voy a contar un poquito, si no, no se entiende. Por ahí esa presión, ¿no? Esa presión de la que estábamos hablando del mercado, de la demanda y demás, bueno, no te queremos contar tu vida. Fabio sabe muy Eh, bien. ¿Querés decir algo, Fabio? Primero que nada, saludarlo a Tincho, que lo amo. Hola, mi vida. Te mando un beso y un abrazo muy grande. Un gran amigo y que, bueno, con el que hemos compartido mucho, especialmente y sobre todo en torno a la clínica, ¿no? Y bueno, en la clínica siempre uno llega a lugares muy... Sí, ese es nuestro saludo. Y en la clínica uno llega a lugares muy, muy profundos, ¿no? Y entonces, bueno, conozco la historia que está ahí dejando entrever Tincho, pero bueno, no me parece que
yo la verdad no quisiera entrar en esto. En todo caso, lo invitamos que lo cuente. No sé si quiere entrar y contar, o no sé, no sé por dónde puede ir esto. Yo no quisiera hablar de esta cuestión. Bueno, Parece que es un tema muy delicado y aparte es un tema muy personal, que más allá de que sea algo que él está abriendo, ¿no? Que estás abriendo, y bueno, que me parece realmente muy interesante y valiente, porque además, justamente, no hay victimización, ¿no? Son cosas que pasan en el arte constantemente y que creo que nos pasan a todos quienes estamos de muchas maneras muy ligados a una sensibilidad que no está directamente relacionada con los parámetros de sensibilidad que manejan los mercados y los sistemas, ¿no? Por ejemplo, volviendo al Messis Matrix, que recuerdo, ¿no? Trabajamos mucho con Donna Haraway, que para nosotros es una gran compañera, y ella dice, ¿no? Habla mucho de esto también, ¿no? De cómo uno como artista tiene que mantener un parámetro que tiene eh, ciertas características que hay que reconocer en el espejo, que es eso mismo, ¿no? Esas mismas características en el arte, y que son muy diferentes, ¿no? Los artistas, por lo general, somos personas muy sensibles y que además tenemos una conexión extraterrenal con muchas fuerzas y energías. No estamos solamente conectados con lo pragmático de la vida y de algún modo con cierta lucidez pura de la vida, ¿no? Entonces, hay algo que nos pasa, que nos vemos afectados por muchas cosas, ¿no? Por cosas astrológicas, por cosas de nuestra carta natal en ese sentido, por cosas de otras energías que están constantemente atravesándonos de distintos planos, ¿no? Nos vemos también afectados por todo el tiempo ancestral que incluyen nuestros cuerpos, ¿no? Que se manifiestan sobre muchos aspectos de nuestras producciones, de nuestros obrares, ¿no? sí, que nos Etcétera, tantas atraviesan, cosas que nos que nos atraviesan tantas atraviesan. cosas, ¿no? Después, como dice Donna Haraway, hay que entender eso, a ver cómo funciona en el mundo de los mercados y del sistema, porque en el mundo del mercado y del sistema, ella habla específicamente de la academia, eso no funciona así, o sea, ahí los parámetros son otros, entonces cuando nosotros entramos en esa situación de diálogo con los sistemas y los mercados, bueno, a veces hay situaciones o nos pasan cosas que son muy fuertes y que son muy difíciles de manejar, de soportar, de sostener, y sobre todo yo diría que el gran asunto más difícil es el de hacer un desplazamiento, de abstraer, y reimaginar, interpretar y narrar de otra forma lo que el mundo del arte nos está pidiendo de maneras que a veces no son las nuestras, no son lo que nos pasa. Entonces, bueno, creo que el caso de Tincho, como el caso de muchos artistas, y mi caso también, el caso de Carlos, el caso de vos, ¿no? El caso de todos, creo, tenemos eso, y tenemos esta relación que muchas veces con el mundo del arte se vuelve un asunto que se termina dando en solución de maneras que a veces no están tan buenas o que no nos hacen bien, pero que es la forma que encontramos en su momento de sobrellevar lo que nos va pasando en esa relación, ¿no? En ese diálogo con el sistema y con los mercados. Carlos, vos estabas por decir algo cuando, bueno, apareció lo de Tincho y demás. Sí, que siguiendo esa relación me parece que es importante conocer, entender que el mundo tiene diversos sistemas y que cuando uno participa en los sistemas entra en un juego que hay que aprender a conocer las reglas y las maneras en que se dan las cosas para uno protegerse y para uno entender qué es lo que está buscando. Y en eso vuelvo al origen de uno mismo, cuál es el propósito, cuál es la búsqueda, cuál es la motivación, y en eso preguntar
preguntarse si en el mundo, por ejemplo, sistémico del arte, o en la academia del arte, o en los distintos sistemas que tiene el arte, en cuál me conviene participar, en qué momento me conviene participar y de qué manera. Y son esas preguntas que hay que hacérselas constantemente para poder entrar y salir sin estar dañado. Sobre todo que hay algo particularmente en los artistas, que tuvo que ver con todo este cambio, con todo este movimiento de arte y vida, donde la obra es parte de la vida del artista, es muy difícil despegarlo. Entonces uno se está exponiendo como espíritu, como integridad. Entonces es muy complejo no salir dañado si uno no se protege. Y en esa protección, bueno, nosotros desde la Bomba de Miel entendemos que siempre hay como un proceso creativo donde uno vuelve a sí mismo, se reconoce, entiende cuál es su propósito que está habitando en ese momento, qué es lo que necesita como para satisfacerse en ese momento particular de la vida. Eso, generarse una comunidad, aunque sea una red de cuidado chiquitita, aunque sea una persona, que te permita desplazar, que te permita mirarte y entenderte desde otro lugar, y para ahí recién incidir y transformar el sistema que uno está queriendo incidir o transformar. Ya, porque digamos, creo que todos tenemos este propósito de transformación o en estas búsquedas creativas de generar trascendencia, de generar cambios, y en esa búsqueda, bueno, son estas las preguntas que me parece son importantes para poder realmente preservarse, cuidarse y realmente aprovechar los sistemas cuando hay que aprovecharlos, ¿no? Porque también pasa muchas veces que uno tiene un apuro muy grande por la visibilidad, por ese éxito tan prometedor del arte, que a veces llega muy temprano y te destruye tempranamente, ¿no? Y a veces es una cuestión de esperar largos años o bueno, programar una cierta realidad y sobre todo preguntarse el para qué, para estar preparado en ese momento que llegue, ¿no? Siempre con Fabio decimos, uno pide un elefante y mejor que no llegue ya porque no creé el techo para que no me aplaste. Ese tipo de cuestiones me parece son importantes para transitar con cuidado también lo que es y el cuidado de la sensibilidad del artista. Sí, es complejo, la verdad, ser artista. Ahí dice Tincho, esa pregunta nos sobrevuela todo el tiempo. Bueno, me parece que es una linda reflexión para ir cerrando estos vivos, que nos deja pensando un poco, y me parece que, me estoy muy agradecida de que hayan accedido a esta charla, a todos quienes están ahí, la de entrar y salir, dice Tincho, claro. Sí, como que me parece que, viste que en las escuelas de los dibujitos animados, en las escuelas de superhéroes que le enseñan cómo manejar sus poderes, me parece que hay algo en relación a ser artista que hay que aprender a manejarlo. Es lo mismo que para los brujos, ¿no? Las magas, porque somos un poco todo eso, los artistas. Los Y además, momentos de retiro no los sabemos manejar y que para mí son muy importantes, ¿viste? Porque es volver a tu magma interior, es volver a tu esencia para volver a salir y es un ejercicio. Nosotros le decimos el infiltrado, ¿no? Que cuando uno se entiende así, quizás es más fácil saber de que, bueno, entro por un momento, modifico o hackeo y me entiendo más como un virus, salgo, vuelvo a reprogramarme y entro. Creo, me gustaría como subrayar el hecho, ¿no?, de lo que decía Carlos, que me parece que es como también para nosotros fundamental, ¿no?, dentro de la fundación, que es la idea de la comunidad, ¿no?, de que en el arte, pero entendemos desde nuestra visión y también en relación a nuestra misión, ¿no?, que el mundo en general hoy es muy difícil de llevar de manera individual.
casi nada de lo que el mundo nos está ofreciendo, que nos está pidiendo y que nos está imponiendo, que nos está invitando, bueno, son tantas cosas, ¿no? En nuestra relación con el mundo en general, ¿no? Con lo multiespecie ahora, porque ya no somos solamente nosotros, ¿no? Nosotres y las vidas que conocíamos, ahora entra en juego las inteligencias artificiales, muchísimas cosas que están siendo, ¿no? Realmente factores radicales de cambio o de evolución, bueno, llamémoslo como cada quien quiera. En ese sentido, es muy difícil llevar solo esto, ¿no? Soles, solas. Entonces, me parece que está bueno subrayar que para poder eh, salir adelante, ¿no? Y continuar y no colapsar, que no es lo mismo que fracasar, ¿no? No colapsar, es importante estar en compañía, ¿no? Distintos tipos de compañías, distintos tipos de maneras, y también esto que decías que me parece como muy interesante, ¿no? Que la escuela de superhéroes, que yo creo que en nuestro caso es la academia para los artistas, ¿no? Las universidades y todos los ámbitos luego de capacitación, ¿no? En los que incluyo también las clínicas y todo lo que existe, ¿no? Para poder estar siempre a tono de lo que es actual, de cómo tenemos que movernos en el presente, etcétera, nunca nos llevan en general a una actividad en compañía, ¿no? Sigue siendo rector el modelo del artista solitario, que en todo caso se acompaña de colaboradores o de personas que uno, bueno, contrata para que lo ayuden, ¿no? Ayudantes o, bueno, no sé, en fin, lo que fuere, ¿no? Pero no en comunidad, ¿no? El acto creativo sigue siendo un acto creativo muy solitario para la noción arte. Y eso es algo que en el mundo está cambiando en todos los aspectos, en todas las nociones, para todos los profesionales y personas que hagan labores o que tengan oficios o que tengan lo que fuere, ¿no? Todos estamos necesitando trabajar con otros, laborar con otros, hacer profesión junto a otros, hacer carrera incluso junto a otros, ¿no? No se puede solo ya. Y eso para nosotros es parte del discurso así como muy claro, ¿no? Que, bueno, hace también a esto que es Fundación Agumbay. Bueno, em, sí, yo dije eso de los superhéroes y después me acordé que los superhéroes siempre están solos, viste que eh, un, hay muchos memes y demás que dicen que, no sé, dos se enamoran y no podemos estar juntos porque somos superhéroes. Pero me refería más que nada como a administrar esas energías, esas capacidades que quien tiene. Y pensaba, Fabio, cuando decías esto de no estar soles, me venía también la naturaleza, ¿no? Como nuestra hermana vida, árboles, seres vivos, cristales, ¿no? Como que me parece que también eso, eh, sentir realmente que, que no estamos soles, que somos parte, eh, bueno, es también uno de los ejes que ustedes siempre están trabajando, ¿no? Como salir de ese centro. Y Sí, es lo eso que... que trae Tinch esto del ego, Mm, esto de pensar de multiespecie te lleva a un lugar de entender de que es algo sistémico orgánico y que cada uno tiene una función, ¿no? En ese mundo amplio que a uno lo trasciende desde fuera. Y se me vino a la cabeza recién esto de los superhéroes, un videojuego que jugaban mis dos hijas más grandes cuando tenían 6 años, 7 años, y que se llamaba Fuego, Luz, Fuego, Agua, y no me acuerdo si había otro. Ellos jugaban con fuego y agua, y cada uno tenía que ser uno de los elementos, ¿no? Y era muy divertido y muy interesante, porque tenían que sí o sí colaborar
porque el fuego tiene una función y el agua tenía otra, entonces para poder para poder pasar juntos a un lugar, tenían que ir combinando esas energías. Y eso me parece que es una muy linda imagen para también entender lo que es la potencia creativa, es, es algo que forma parte de un sistema que aporta Claro. de una manera muy particular y no necesariamente única, ¿no? Entonces ahí es cuando uno también entiende y que es interesante cómo combinarse, cómo integrarse, y que no significa esto que decimos que el arte solamente se dedica a lo individual, también tiene formas colectivas, pero esas colectivas se manifiestan como individualidades también, ¿no? Porque se homogeneizan, encuentran una sola lucha, y por ahí uno pierde mucho el sentido de quién es uno, qué es lo que está aportando, y cada organismo es algo muy importante. Entonces, bueno, es como la abeja, ¿no? Desaparece la abeja, se dice que puede haber un caos climático importante. Esas son las cosas que nos parecen interesantes en torno en este término del propósito de generar diversidad. Sí, lo mismo con las ideas, ¿no? Como que los artistas pensamos que las ideas son, ah, sí, porque se me ocurrió esto, y en realidad, si pensamos, si creemos en el arte como una especie de canalización, o sea, es una combinatoria de informaciones que bajaron a través nuestro. Y bueno, y también cómo pararnos en ese lugar, eh, que es sacar el ego, sentirse a la par con multiespecie y a la vez sentirte conectada con arriba y con abajo, eh, ahí la idea de fracaso productivo o la idea de fracaso se evapora. Porque en realidad, yo por lo menos que estaba haciendo un curso ahora de sanación donde decimos, estoy bajo la divina acción correcta, ¿no? Como que soy un canal. Listo, lo que pasa a través mío, o sea, no me aferro a eso, no me identifico con eso, no es mío, entonces desde ahí también me parece que se puede diluir esa idea bueno, del éxito, del ego, del fracaso y demás. Bueno, gente, Igual a nosotros nos ay, parece que, perdón. no, sí, sí, yo porque creo que se hace un silencio y termina. Digo que nosotros tenemos ahora, en este momento, ¿no? Que estamos en una revisión muy fuerte con respecto a todo el trabajo que venimos haciendo con la bomba de miel desde los inicios, ¿no? Desde hace como 5 años, más o menos. Una de las cosas que nos ha parecido súper interesante es ver que no, lo conveniente y lo buenísimo que es para una salud artista, ¿no? La salud del artista, por decirlo de algún modo. En realidad nosotros sentimos que tiene que ver más que con la salud, con un estado desintoxicado, ¿no? Limpio. Que para ello es muy importante no quemar ninguna etapa, digamos, ¿no? O sea, hay que pasar por todas las etapas y hay que también vivir las presiones que el arte tiene, digamos, ¿no? Hay que también vivir las presiones de hacer todo tipo de cosas, ¿no? Que el arte nos pide, hay que vivir, por supuesto, la formación, las capacitaciones, las exposiciones, hay que vivir todos los aspectos, ¿no? Que incluyen la circulación, esta cosa de la fama, ¿no? De aparecer en un diario, de salir en la tele, de no sé qué. Si se puede, hay que vivirlo todo, ¿no? Porque todo eso nos va dando esa visión de la amplitud y de cierto tipo de aprendizaje volumétrico que tenemos que tener sobre el arte, ¿no? Porque si no son siempre reglas, sino también pasamos lo de fracaso productivo a una regla, ¿no? O a una receta, y no tiene sentido, porque el fracaso productivo es muy difícil de ponerlo en práctica cuando no has pasado por otras etapas, ¿no? Digo porque también siento que en algún punto estamos siempre buscando, ¿no? En general, algunas compensaciones para asuntos problemáticos, difíciles y que nos llevan a lugares
muy peligrosos, pero tenemos que atravesar todo eso. El arte también es eso. El arte también es una selva peligrosa que hay que atravesar. El arte también es una nube en la que tenés que estar volando por un rato. El arte también es un agujero negro en el que te tenés que caer. El arte también es una... Un océano. sí, un océano. Una atmósfera rosa de amor y felicidad. Todo eso me parece que hay que atravesarlo, ¿no? También lo digo porque si no, un poco que siempre tenemos la fantasía de que hay un malo y hay buenos, digamos, ¿no? Y en el arte creo que también, ¿no? Hemos puesto lugares, en algunos lugares a los malos, en otros lugares a los buenos, en otros lugares a las víctimas, y todo eso también es una cuestión muy... eh, muy normativa que nos evita muchas veces el nutriente real de ser artistas, de hacer arte y de tener una misión, en nuestro caso, que la consideramos, ¿no? Para el arte siempre social, ¿no? En nuestra idea, ¿no? El arte siempre tiene una misión social, ¿no? De hacer el bien, de ayudar a las personas a que estemos mejor, de ayudar al medio ambiente a que esté mejor. Entonces, tenemos que atravesar por todas estas cosas. Y por eso digo, y vuelvo a repetir un poco, ¿no? Lo que venimos diciendo, que no es fácil hacer todo esto solo, solas, soles. Tenemos que estar acompañados, porque son muchas cosas las que tenemos que atravesar. Y en compañía, los riesgos y los peligros son más factibles de que salgamos airosos y salgamos bien de esos atravesamientos, de esas implicancias, de esas afectaciones, ¿no? Que salgamos de buena manera después de que vivimos y experienciamos esas cosas, ¿no? Eh, bueno, un poco eso, ahí. Carlos, yo no voy a decir más, bueno, cortamos, o sea, ahora los dejo. Ya Vale me la rendí, pena ya decir me cansé. también, sumo esto de que esto de hacerlo con otro y estar en compañía y esta red de cuidado, creo que es lo que es muy difícil y por ahí se lo toma como algo dado, ¿no? Y en realidad es una energía productiva que hay que generarla, crearla y darle mucho lugar, porque por lo general es donde fracasan, hablando de fracasos productivos, todas los proyectos, las emociones, los sueños. eh, y nosotros venimos atravesando una etapa en la que estamos muy enfocados en lo que es el conversar, ¿no? Parece una pavada lo que estoy diciendo, pero en esto del conversar es la posibilidad de convertirnos, ¿no? De transformarnos. Y porque todavía estamos muy arraigados a la palabra, algunas personas no, ya tienen otras maneras de, de, de conectarse y de transformarse, pero por lo general la palabra todavía nos es muy importante en nuestros imaginarios y en nuestras formas de entendernos. Y en eso de conversar aparecen también todas estas energías que estuvimos hablando hoy, de cómo atravesarlo y cómo cuidarnos y cómo ir creciendo con el otro a partir de esa conversación. Lo que quiero decir es que no es algo tan por sentado y que yo diría que el 80% de la energía de la vida de uno, para mí, hoy radica en eso, ¿no? Porque hemos perdido esa organicidad de cuidarnos, de sostenernos, y, y eso es como algo que me parece que hoy lo tenemos que poner como en práctica y que lleva mucha energía. Lo digo porque nosotros en la bomba de miel a veces nos lleva, vamos a estar 8 días de 8 horas conversando y no encontrándole la vuelta, ¿no? Y tener que escuchar al otro atravesando una crisis, después la crisis del otro lo termina afectando a uno, entonces volver a atravesarlo de nuevo. Y digo, son energías que por ahí no se habla mucho, pero que hay mucho por aprender y por crear ahí, y que después todo lo demás fluye, ¿no? Se hace canal. Pero
pero estamos como obstaculizados como humanos para hacer ese canal, ¿no? Porque tenemos como muchas trabas, muchas barreras, muchas distintas cosas que hemos creado, que bueno, que me parece que ahí hay como una gran posibilidad también para poder generar este compartir fluido y ser diversidad con otros. Sí, poder conversar desde ese lugar limpio que decías antes, Fabio, ¿no? Porque a veces te pasa que te juntás con artistas que son amigues, pero que están en una vorágine que, que es agresiva, o sea, que terminas intentando tener una conversación con respecto a una problemática que tenés, pero el formato del deber ser artista está tan introyectado que, que no hay comunicación, hay interpretación, ¿no? Hay interpretación y hay imposición. Entonces, cuesta esta escucha, esta, bueno, comprensión del otro. Bueno, creo que eso nos pasa en todos los ámbitos, ¿no? Me parece que es una problemática de este momento, pero, pero que también hay una estructura de pensamiento como filtro evaluatorio desde el cual se analizan las problemáticas en arte, eh, como digo, hasta con propios amigues, ¿no? O sea, que vos decís, voy a hablar con una amiga de esta cosa y te responde desde el molde de lo que es el deber ser de arte. Y vos decís, no me estás escuchando, estás interpretando y estás tratando de imponerme esa idea. Y eso también sucede. Para nosotros también es muy importante y siempre lo ha sido, ¿no? Y ahora, bueno, es como muy, muy claro en este último tiempo, sobre todo porque hemos atravesado también el mes que tratamos, ¿no? Como en ese eje, que es el tema del amor, ¿no? Y el amor nos parece como también el gran asunto de todo esto. Que acá se trata también de amarnos un poco más y de ser más genuinos también con ese amarnos, ¿no? Que no es en este momento el amor romántico o el amor idealista que hemos aprendido, ¿no? Este momento es un momento de prosumisión, de que nuestras vidas están compuestas por lo que hacemos por fuera de las pantallas y lo que hacemos constantemente dentro de las pantallas, en nuestras redes sociales, en nuestras redes de mensajería, en las apps de contactos, en las apps de servicios, en todo lo que constantemente estamos viviendo adentro de las pantallas, ¿no? Se compone nuestro ser humanes de hacia afuera y dentro de la pantalla. Y el amor también es eso, ¿no? Hoy es un amor que está por fuera y por dentro, y que hay que comprender que las relaciones también de esta conversación se dan muy influidas por esta situación. Entonces, el amor en una conversación, ahora es un amor que genera una prosumisión, una conversación de prosumisión, ¿no? Donde estamos produciendo y consumiéndonos al mismo tiempo, donde estamos en una muy fuerte característica nueva de lo que hemos venido entendiendo de formas tradicionales, digamos, ¿no? Entonces, lo digo porque también creo que todos nos debemos una conversación sobre estos aspectos en nuestros ámbitos relacionales, ¿no? Con nuestras amigues, nuestras colegas, nuestras familias, para que esas comunidades, ¿no? De contención, de afinidad, de compañía, de compartires, de consulta, etcétera, etcétera, no estén dadas en un idealismo, en un romanticismo que, bueno, no existe más, digamos, ¿no? Entonces, por eso tampoco funcionan. Agrego esto a lo que vos estabas diciendo, ¿no? Digo, además, también no funciona por esto, porque también cambió todo eso y no lo estamos pudiendo, queriendo,
no sé cómo decirlo, pudiendo verlo, queriendo verlo, ¿no? Sí, entender lo que es un perfil, o sea, que por ahí no se entiende lo que es une, o sea, quién soy Carolina y quién soy perfil, ¿no? Y entonces en esa dualidad en la que viví, o sea, o en esa complejidad en la que vivimos, bueno, hay choques porque no se entiende todavía por lo nuevo que es, y porque todavía estamos intentando como percibirnos en eso. Sí, sobre todo de que esto de prosumir, que es la energía que vivimos en las redes, la energía que vivimos constantemente en la pantalla, es una energía que ya la entendemos, es algo que la estamos percibiendo y la habitamos. Y eso nos ha transformado nuestra manera de entender todo, y sobre todo, por ejemplo, el amor. Entonces, el amor, por ejemplo, de pareja, no es algo que esté establecido, es algo que se está haciendo en el mismo acto que se está generando, ¿no? Entonces, el amor es tantas veces lo que cada uno esté generando y entendiendo y consumiendo y produciendo como amor de amigos, como amor de parejas, como amor, etcétera. Entonces, creo que por eso se vuelve como más, eh, como no hay un marco, no hay una institucionalidad, no hay reglas, que uno diga, bueno, el amor es tal cosa, el amor de parejas tiene que tal cosa, como es un marco como el matrimonio, como eso ya se ha liberado, todos estamos buscando una diversidad en todos esos ámbitos, entonces hay que crearlo. Y al crearlo, y uno tiene que estar constantemente acordando, negociando, produciendo, llegando proponiendo, y todo eso es una energía que es una energía muy distinta a lo que se daba anteriormente, que cuando uno ya funcionaba porque había ya un marco establecido. Entonces eso es lo que nosotros, por eso ponemos de vuelta esto de la palabra conversar, vuelve a tener otro lugar, otro peso, porque no es esto no hay que conversar algo muy práctico, hay que conversar génesis de maneras de crear amor, de maneras de crear arte, etcétera. Y conversar también la manera de crear conversación, porque si no estamos conversando de un modo, ¿no? De una manera que tiene que ver con un molde que ya no existe más, digamos, ¿no? Una forma de la conversación que no existe más. Entonces creo que eso, cuando entre artistas no podemos conversar de nuestras cosas, con nuestros amigues, nuestras comunidades, muchas veces creo que pasa porque no podemos establecer la deconstrucción de aquella conversación antes de las pantallas, y este tiempo de percepción de la conversación de un modo que está deconstruido de aquello, ¿no? Entonces, hay algo ahí que también tenemos que afinar, ¿no? Para poder comunicarnos entre nosotros y que esos ámbitos de contención y ámbitos de apoyo, de ayuda, de compañía, no terminen siendo estos ámbitos de chispazos y que funcionan finalmente al revés de lo que estamos necesitando, ¿no? Bueno, creo que ese sería un tema para otro vivo. Bueno, les saludo, ahora sí se nos está por cortar. Gracias, gracias a quienes estuvieron ahí eh, y a quienes van a ver este vivo. Después si quieren dejar ahí comentarios, preguntas y vayan a la bomba de miel. Ahora es eco de la bomba de miel. Eh, que van a encontrar ahí todo esto, eh, estos intentos de amor en todas sus diversidades, ¿no? Siento que eso es lo que brindan, amor. Bueno, ya estoy despeinada, ya. Le mando un beso grande. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Les amo, Caro, querida. les amo Gracias, un placer. y les admiro mucho. Chao.